otras profundidades, ¿no? Entonces, bueno, en la superficie las especies están más adaptadas a cambios variables, a condiciones ambientales variables. En los ambientes mesofóticos hay una menor biodiversidad que en la superficie y pues aquí se plantea la hipótesis del refugio profundo como ecosistemas que podrían resguardar a ciertas especies. Por ejemplo, las larvas de ciertas especies de corales podrían usar estos ecosistemas como refugio para también poder repoblar, las zonas más someras, ¿no? Entonces, bueno, y las regiones profundas tienen una baja biodiversidad, una menor temperatura y menor cantidad de oxígeno, ¿no? Entonces, estas regiones no podrían ser refugio para determinadas especies porque las especies que habitan en estos ecosistemas tienen adaptaciones específicas y son organismos estenobiontes, ¿no? No están adaptados a condiciones tan variables. Entonces, para estudiar los impactos del cambio climático en las especies marinas, pues se usan herramientas, digamos, que recientemente han tomado más fuerza, como las ciencias ómicas. Las ciencias ómicas nos ayudan a identificar especies y comprender su función en determinados ecosistemas, ¿no? Entonces, además de los métodos, digamos, tradicionales que han reforzado la investigación a través de los años, como la microscopía o los cultivos de los organismos, las ciencias ómicas nos permiten obtener información mediante el ADN que colectamos de determinados organismos o de determinados ecosistemas y podemos nosotros responder determinadas preguntas eh, para comprender los efectos del cambio climático, ¿no? Entonces, en este caso, hemos trabajado con el ADN ambiental. El ADN ambiental, bueno, aquí le voy a dar play. El ADN ambiental es una herramienta molecular nueva, es decir, son moléculas de ADN, de restos de tejidos, de piel, de desechos metabólicos, de ADN libre o de partículas de células que hay en ecosistemas tanto marinos como terrestres y que los organismos pues dejan ahí sus restos de células. Entonces nosotros colectamos muestras de agua o de sedimento y lo que hacemos es obtener todas las moléculas de ADN que están presentes en esa muestra de agua o sedimento. Y de este modo podemos analizar qué organismos se encontraban presentes en ese momento. Es como tomar una fotografía de un cierto sitio, de un ecosistema, y vemos qué información tiene esa fotografía, ¿no? En este caso son moléculas de ADN. Entonces, se colecta la muestra de agua o de sedimento, se extrae el ADN y obtenemos secuencias de ADN, ¿no? Entonces, el ADN está conformado por bases nitrogenadas, adeninas, timinas, citosinas, guaninas, y cada secuencia o fragmento de ADN nos da una determinada información, una información que tiene una función específica en las células. Entonces, para nosotros lograr identificar especies taxonómicas, agrupamos fragmentos, secuencias de ADN que tengan una similitud del 97 al 100% en su secuencia de ADN y podemos distinguir distintos grupos taxonómicos, ¿no? Entonces, todas las letras de ADN, las secuencias de ADN, que son idénticas en un 100%, nos van a representar al mismo grupo taxonómico. ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, a través de una consulta de nuestras secuencias de ADN, comparamos estas secuencias con bases de datos de referencia y entonces obtenemos la información de los organismos que estamos nosotros encontrando en nuestras muestras. Pero bueno, también para facilitar esta búsqueda de especies o de distintos grupos taxonómicos, usamos los llamados marcadores moleculares que nos van a agrupar a las moléculas de ADN o a los organismos por su grupo taxonómico. Entonces, para poder identificar, bueno, tenemos aquí la muestra de agua con restos de ADN libre, de tejido, productos metabólicos, de piel, células microbianas, obtenemos el ADN y entonces usamos un marcador molecular que va a ir dirigido a identificar un grupo taxonómico en específico. Entonces, para peces, creo que no se logra ver aquí en la presentación, pero bueno, se usa el marcador 12S, que es una región
de un gen ribosomal que tiene ciertas regiones que cambian en la secuencia de ADN. Y estos pequeños cambios en la secuencia de ADN nos ayudan a distinguir distintas especies, ¿no? Por ejemplo, los seres humanos somos Homo sapiens, pero pues las diferencias entre nosotros en nuestros genes o en nuestro ADN, pues justo nos las dan estas características que nos heredan nuestros padres y se puede ver esta diferencia a nivel de nuestro ADN. Entonces lo mismo sucede con todas las especies del mundo, ¿no? Entonces, para poder identificar eucariontes y plantas, se usa el gen citocromoxidasa 1 para poder diferenciar entre especies de eucariontes o de plantas a nivel, digamos, más de grupos generales, de grupos taxonómicos más amplios. Se usa el marcador 18S, que es un marcador conservado, que a través del tiempo ha evolucionado muy poco. Entonces, nos da información precisa del grupo taxonómico que nosotros estamos identificando. El gen 16S, que es específico de procariontes, de microorganismos, nos va a dar información de las distintas especies de procariontes marinos en una determinada muestra. Y pues esto facilita mucho también nuestros distintos estudios. Después de obtener el ADN, de usar un marcador específico para identificar un grupo taxonómico, hacemos un análisis bioinformático de las secuencias de ADN. Este análisis bioinformático es muy extenso porque al obtener las secuencias de ADN nosotros hacemos una limpieza de estas secuencias que obtuvimos. Muchas veces en el proceso de secuenciación pues se genera ruido, se leen pares de bases nitrogenadas que no corresponden a lo mejor a la secuencia que nosotros seleccionamos. Entonces, todo este ruido lo tenemos que limpiar y lo pasamos a través de un llamado pipeline, que es una serie de pasos que seguimos para limpiar las secuencias, para ensamblarlas, la cadena forward, la cadena reverse del ADN, las ensamblamos y después les damos una identidad. ¿Cómo las identificamos? Las agrupamos. Las agrupamos porque se parecen entre ellas en un 97 o un 100%, dependiendo de nuestro objetivo de estudio. Y formamos los llamados OTUs o ASBs. OTUs son unidades taxonómicas operativas, que es análogo a llamarle como especie o taxón. Y ASBs son secuencias de amplicón variantes, es decir, secuencias de ADN que son similares entre ellas en un 100%. Entonces, si una secuencia de ADN es similar a otra en un 100%, se dice que es el mismo ASB o la misma especie. Entonces, asignamos OTUs o ASBs, dependiendo también del enfoque de nuestro estudio. Una vez agrupados los OTUs o los ASBs, tenemos que asignarles un nombre a estos OTUs o ASBs. Tenemos que identificar de qué organismo se trata. Creo que no, otra vez ya no está cambiando. Ahora sí. Ok, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, bueno, ¿cómo se hace esta identificación? Pues nosotros lo vemos como un código de barras del supermercado. Cuando vamos al supermercado, pasamos un producto por el aparato que nos da el precio y nos dice de qué producto se trata, ¿no? Entonces, en este caso, el ADN es como un código de barras, un metabarcoding que va marcado y que nos va a indicar de qué especie se trata qué especie se encuentra en nuestra muestra. Entonces, con la consulta de bibliotecas como el NCBI, que es una fuente de referencia para todos los que hacen genética, biología molecular, pueden consultar
secuencias de ADN correspondientes a diferentes grupos taxonómicos y nosotros comparamos nuestras muestras, nuestro ADN que obtuvimos con esas bases de referencia y nos va a indicar a qué grupo taxonómico pertenece nuestro organismo, ¿no? En este caso, nuestro ASB o nuestro OTU. Y de este modo podemos distinguir grupos de peces, de microalgas, de plantas, de eucariontes o de microorganismos, los procariontes. Sí, por favor. Gracias. Entonces, bueno, este ya es un caso de estudio que trabajamos. Se hizo el muestreo y análisis molecular para estudiar la biodiversidad marina con ADN ambiental, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue un muestreo en campañas oceanográficas desde el 2018 hasta el 2023, considerando las estaciones cálidas y frías, primavera, verano, otoño, invierno. Se tomaron los parámetros físico-químicos y se hizo un estudio de batimetría, es decir, se colectaron muestras muestras de agua en ambientes someros, que van de 0 a 40 metros, en ambientes mesofóticos, de 400 a 200 metros, y en ambientes profundos. Entonces, lo que queríamos observar aquí era la estructura de la biodiversidad en los ambientes someros, mesofóticos y profundos, y los otus o las especies compartidas entre cada uno de los gradientes de profundidad, y pues comparar también, observar si las especies que están en los ecosistemas mesofóticos corresponden también a las que están en los ambientes someros, y entonces estaríamos pensando en que en la teoría de Glynn podría estar ocurriendo, es decir, que las especies podrían estar estableciéndose en ambientes más templados, buscando mejores condiciones. Las muestras se colectaron en el Golfo de California y el Pacífico mexicano. Usamos la clasificación de Brusca del 2010 para el Golfo de California. Ellos clasificaron el Golfo de California entre grandes regiones, la región norte, la región central y la región sur, debido a la biodiversidad también de especies de peces que ellos lograron muestrear, ¿no? Entonces, usamos esta clasificación, aunque existen otras clasificaciones dependiendo del enfoque que uno esté estudiando, ¿no? Hay clasificaciones de acuerdo a las corrientes marinas, por ejemplo, o a condiciones físico-químicas. Entonces, bueno, en la región norte del Golfo de California tomamos muestras en la región de las Grandes Islas, en la región central, en las islas del Bajo Espíritu Santo, en el sur, en el Golfo Sur, en la región del Arrecife Yelapa, y en Punta Maldonado, ¿no? Que son ecosistemas con les llaman hotspot de biodiversidad, es decir, ecosistemas que están reportados con un alto índice de biodiversidad, ¿no? Entonces, fueron puntos seleccionados con la finalidad de ver la biodiversidad marina presente en esos sitios, ¿no? Entonces, bueno, las muestras fueron colectadas mediante scuba, las muestras superficiales, con una botella estéril abierta, se colecta la muestra de agua y se cierra la botella en el sitio de muestreo, o con botellas Niskin a profundidades mayores de 40 metros. Se obtiene la muestra de agua. Esta muestra de agua, que contiene células de organismos o restos celulares, se filtra por un filtro de 0.45 micras, se retienen todas las partículas, incluidas los restos celulares, y a este filtro lo pasamos por un kit de extracción de ADN. Este kit nos ayuda a obtener ADN de buena calidad, ADN íntegro y pues suficiente ADN para que nosotros podamos identificar las especies presentes en esta muestra. Se cuantifica el ADN, se hace la secuenciación de las moléculas de ADN presentes en esa muestra. En este caso nos enfocamos solamente a eucariontes usando el marcador 18S, y la región B7, que es una región que nos permite obtener información de distintos grupos taxonómicos. Entonces lo que observamos fueron solamente eucariontes, ¿no? Los procariontes no los consideramos en este estudio porque son un grupo también muy diverso, entonces pues requiere otro enfoque y otro análisis más completo también, ¿no? Entonces, solo nos quedamos con los eucariontes.
Hicimos el control de calidad de las secuencias, los agrupamos en OTUS al 97% para obtener la información de los grandes grupos taxonómicos presentes en todas las muestras colectadas e hicimos los análisis bioinformáticos y los análisis de diversidad. Entonces, pues de este modo ya logramos hacer justo la identificación, en este caso del marcador 18S para ver eucariontes marinos. Bueno, existen diferentes marcadores, como ya se los platiqué, que nos van a dar distinta información. Entonces, los marcadores moleculares son distintos y van a detectar grupos taxonómicos también específicos, ¿no? Entonces, el marcador 18S se encuentra en el núcleo, tiene una variabilidad baja en cuanto a su evolución como marcador molecular y pues detecta eucariontes. El marcador 12S tiene una variabilidad moderada y nos ayuda a detectar vertebrados. El marcador COI se encuentra en las mitocondrias, tiene una variabilidad alta y nos ayuda a identificar especies más puntuales de animales, por ejemplo. El ITS es un marcador del núcleo celular, su variabilidad es muy alta y nos ayuda a identificar especies específicas de hongos y algas. El gen RBCL o rubisco se encuentra en los cloroplastos, su variabilidad genética es moderada y nos permite identificar plantas y algas. Existen otros genes como el TUFA o el 16S, cada uno corresponde a grupos diferentes, a algas o a bacterias, y entonces gracias a estos genes nosotros podemos ubicar distintos grupos taxonómicos. ¿De qué depende que seleccionemos uno u otro de estos marcadores? Pues va a depender también justo de nuestro objetivo de estudio, así como también la asignación de OTUS o ASDs, ¿no? Los OTUS agrupa secuencias muy similares, por ejemplo, al 97%, ideal para genes muy conservados. Y los ASDs nos ayuda a identificar secuencias exactas y nos ayuda a distinguir especies con mayor resolución. Sin embargo, pues hay que considerar que las bases de datos de referencia que nosotros consultamos todavía requieren ser como más completadas. Entonces, seleccionar un marcador u otro va a depender también de las bases de datos que nosotros vamos a consultar y que nos van a permitir hacer una buena asignación taxonómica. Este, por ejemplo, este marcador que seleccionamos, el marcador 18S, es muy específico para eucariontes marinos. Seleccionamos una región de este gen que mide 1800 pares de bases, una región cortita, que es la región B7, que nos da información sobre grandes grupos taxonómicos de eucariontes marinos. Y bueno, hicimos los análisis bioinformáticos y los índices de diversidad. Entonces construimos las llamadas librerías metagenómicas. Una librería metagenómica son un conjunto de moléculas de ADN, se pueden ver aquí, por ejemplo, que corresponden a un fragmento específico de un ADN que nosotros ya seleccionamos. Entonces, todas estas librerías nos van a dar la información para responder una pregunta de investigación. Los purificamos, los limpiamos mediante también un procedimiento en el laboratorio usando un kit de limpieza y entonces esto se manda a secuenciar y ya obtenemos la información que necesitamos sobre las secuencias de ADN de cada uno de estos fragmentitos. Cada uno de esos fragmentitos corresponde a una muestra y cada muestra tiene distintos ADNs de muchas especies, ¿no?, que se encontraban en esta muestra. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que obtuvimos? Principalmente dominaron los eucariontes, los dinoflagelados, los no asignados, justo por las bases de datos que pues no nos han permitido todavía asignar todas las secuencias de ADN que se obtienen en estas muestras. Los artrópodos, los que no hicieron hits, los ciliados, las diatomeas, los radiolarios, las clorofitas, anélidos, hongos, las cloropicofitas, vertebrados, por ejemplo, moluscos y los nidarios, ¿no? Entonces, todos estos grupos taxonómicos los logramos identificar gracias a la colecta de muestras de ADN ambiental y al análisis de las secuencias de ADN, ¿no? Entonces, corresponden a estas 3 zonas muestreadas. ¿Qué nos dijeron estos datos? Bueno, en el análisis PCA
lo que observamos es que las especies o los otus de las regiones someras y mesofóticas, que son los puntos azul clarito y verde, se agrupan más entre sí, o sea, se parecen, tienen una similitud, un índice de Bray-Curtis de similitud mayor entre ellos, es decir, este grupo de muestras de los ambientes someros y mesofóticos son más similares entre sí. Entonces, la comunidad de eucariontes es más cercana entre sí. Se parecen en las especies que comparten estas dos regiones someras y mesofóticas. En cambio, las regiones profundas, las especies en las regiones profundas, que son los puntos azul oscuro, se separan más del resto de las muestras. Entonces, nos indica que la comunidad de eucariontes pues, es distinta en estas regiones, en las regiones profundas. Y pues eso también es muy interesante porque lo que podemos ver es cuántas de estas especies u otus se compartieron entre cada región, ¿no? Entre la superficie, los ecosistemas mesofóticos y la profundidad. Entonces, el mayor número de especies compartidas o de otus se presentó entre los ecosistemas superficiales y mesofóticos, con 4.262 otus o especies. Y bueno, pues en la profundidad hubo un menor número de otus compartidos con los ambientes mesofóticos y con la superficie, ¿no? Las cifras son menores. Por ejemplo, los ambientes mesofóticos con los profundos compartieron 914 especies y el ambiente superficial con la profundidad compartió 1.747 especies. Entonces, pues eso nos indica justo la conectividad que pueden tener los distintos ecosistemas en las profundidades. Bueno, sin embargo, también la riqueza de especies nos indicó que a pesar de esta similitud entre estos gradientes de profundidad, pues los ecosistemas profundos también son casi igualmente ricos en especies distintas. Entonces, la superficie, los ambientes mesofóticos y la profundidad presentan grupos de especies altamente diversos. Entonces, este dato también es bastante interesante. Y pues aquí viene el tema de la tropicalización, que es justo como las especies podrían estar desplazándose de regiones tropicales hacia zonas más templadas. Entonces, entre la región centro y norte se compartieron 56% de los otus identificados o las especies, entre la región centro y sur 21%, y entre la región sur y el Pacífico 22%. Entonces, entre la región norte y centro, que son ambientes con temperaturas y condiciones distintas, se puede ver que sí hay otus o especies mayormente compartidos que podrían en un futuro indicarnos que estos organismos se estarían adaptando o desplazando hacia zonas más templadas en busca de mejores condiciones ambientales, ¿no? para sobrevivir. Eso fue bueno, es parte del tema de estudio que hicimos con ADN ambiental. También otras aplicaciones de las herramientas moleculares se usan para estudiar corales, su simbiosis, el blanqueamiento coralino, el análisis del microbioma en nidarios blanqueados y genes asociados al intercambio de nutrientes en esta simbiosis nidario-dinoflagelado. Entonces, bueno, haciendo un poquito el recordatorio de los nidarios, los corales, que establecen simbiosis con microalgas microscópicas del género Symbiodinium. Esta microalga habita en células especializadas de determinados nidarios o corales y les proporciona nutrientes. Estos nutrientes los obtiene la microalga por la fotosíntesis y se los comparte al nidario, quien también le comparte nutrientes de sus restos metabólicos y le proporciona refugio. Entonces, esta simbiosis, pues la podemos ver de esta forma, ¿no? Como un arrecife de coral saludable que forma esta estructura y que es un importante refugio de biodiversidad.
Aquí pues es un poquito más a detalle justo esta adaptación bioquímica que existe entre los nidarios, los corales y la microalga y la importancia de esta simbiosis en cuanto al compartimiento de nutrientes, cómo la microalga le comparte fotosintetatos, es decir, nutrientes como glucosa, glicerol, lípidos, al nidario y el nidario le comparte productos de su metabolismo, ¿no? Entonces, la simbiosis es estrecha y el nidario requiere mucho de los nutrientes que le proporciona su microalga, ¿no? Entonces, también existe una microbiota o un microbioma asociado a esta simbiosis. Se llama a este conjunto de organismos en simbiosis, la microalga, el nidario y el microbioma, se le conoce como holobionte. Entonces, para que el holobionte esté sano, esté saludable, se requiere de que los tres componentes estén, digamos, en conjunto, se mantengan juntos. Pero ¿qué está sucediendo? Pues las condiciones ambientales cambiantes, el cambio climático, está rompiendo la simbiosis. Estamos viendo escenarios como el del lado derecho, el escenario B, arrecifes de coral blanqueados, es decir, se está rompiendo la simbiosis por el incremento de la temperatura del océano. Se sucede bueno, son estudios ya muy específicos que se han publicado, en donde hay un rompimiento de la simbiosis debido a un estrés que recibe el nidario, entonces expulsa la microalga simbionte y entonces vemos corales blanqueados. Ay, muchas gracias. Y pues las enfermedades, ¿no? Esto también está desatando enfermedades coralinas que pues están conduciendo a la desaparición de organismos tan importantes como los corales. Entonces también pues los estudios moleculares nos han permitido también responder preguntas sobre el blanqueamiento coralino y, y qué es lo que sucede cuando se rompe la simbiosis. Entonces, en muchos casos en el laboratorio, para no trabajar con corales, porque es más complicado debido a que tienen un esqueleto externo y además son más sensibles también a mantenerlos en un determinado ambiente, en un laboratorio, usamos organismos modelo para estudiar la simbiosis y el blanqueamiento. En este caso usamos la medusa Cassiopeia chamacana, que mantiene una simbiosis con la microalga Symbiodinium microadriaticum, que es similar a lo que observamos en los corales. Entonces, en este estudio que desarrollé durante mi doctorado, bajo la dirección de la doctora Patricia Tomé, lo que observamos fue el microbioma, cómo cambiaba el microbioma en nidarios con microalgas simbiontes, y si nosotros le quitábamos esa microalga simbionte, es decir, la blanqueábamos, ¿qué sucedía con el microbioma? La importancia, bueno, aquí está la medusa que usamos como organismo modelo, es una medusa que está bastante adaptada a condiciones con alta contaminación. Se ha reportado que resiste ambientes altamente contaminados con metales pesados, por ejemplo. Sin embargo, también requiere de una microalga simbionte para crecer y obtener nutrientes y poder habitar también en aguas, digamos, menos contaminadas, en aguas oligotróficas. Entonces, bueno, lo que estudiamos fue el microbioma en esta medusa. Analizamos el microbioma en nidarios blanqueados en esta medusa. El microbioma es parte fundamental, como ya lo revisamos, de los organismos en general, también de los seres humanos, que tenemos una microbiota, por ejemplo, intestinal, o una microbiota en la boca, en distintas partes del cuerpo, que nos ayuda a digerir, por ejemplo, los alimentos y nos da salud. Los organismos marinos también tienen un microbioma, una microbiota que les da salud, que los protege también de otros organismos o de otros microorganismos patógenos. Entonces, bueno, aquí son algunas ilustraciones de los organismos marinos, cómo se protegen con este microbioma, y este microbioma habita principalmente en un moco que los recubre en parte de su cuerpo, y este moco también lo produce el nidario gracias a los nutrientes que le proporciona la microalga.
Entonces lo que hicimos fue analizar medusas sanas con simbiontes y medusas blanqueadas sin simbiontes. Lo que hicimos fue blanquear medusas con un tratamiento de azúcares. Sustituimos la fuente de carbono de la microalga, dándole azúcares a la medusa, y de este modo la medusa empezó a expulsar las microalgas simbiontes y no se murieron, se mantenían vivas, pero se empezaron a blanquear, empezaron a perder microalgas, y entonces colectamos moco de estas dos medusas, bueno, de varias medusas blanqueadas y simbióticas, para comparar el microbioma, cómo cambia el microbioma bajo el estado sano y blanqueado. Y obtuvimos el ADN. Hicimos una extracción de ADN de este moco para ver todas las bacterias presentes en esas muestras. Colectamos agua de mar en donde teníamos a las medusas para poder también restar, digamos, las bacterias presentes en las muestras de agua, que pues nos podrían indicar que tal vez estaban en las muestras de las medusas, pero pues más bien correspondían a las muestras de agua de mar, ¿no? Entonces, como control, también tomamos muestras de agua de mar, en donde teníamos a las medusas en estos recipientes. Aquí en la figura de la derecha inferior, pues mostramos un poco el blanqueamiento, cómo ocurrió el blanqueamiento. Se tomaron fotografías de fluorescencia. Las microalgas, debido a su clorofila, en un microscopio de fluorescencia, emiten fluorescencia. Entonces podíamos observar células fluorescentes en medusas con simbiontes, y en medusas blanqueadas observábamos muy pocas células fluorescentes, es decir, ya no había una gran cantidad de estas microalgas simbiontes. Entonces las medusas estaban blanqueadas con una muy baja densidad de microalgas simbiontes. Y esto fue lo que observamos en cuanto al microbioma. En medusas simbióticas predominaron grupos como las endozoicomonas, que están asociados a corales saludables. Eso está reportado en distintos estudios, en donde las endozoicomonas son bacterias que predominan mayormente en corales sanos y que le dan también, digamos, la estabilidad al microbioma de los nidarios. En cambio, en medusas blanqueadas observamos el predominio de bacterias como Vibrio. La bacteria Vibrio, además de reportarse como un patógeno en distintas especies marinas, pues también en corales se ha observado que incrementa su abundancia cuando los corales están blanqueados, ¿no? Entonces también esto nos indica que el estado de los organismos simbiótico o blanqueado también influye en la condición de su microbioma, ¿no? Y esto pues también genera que otros organismos patógenos pues aprovechen estas condiciones y enferman a los corales, a los nidarios, a los organismos que están, digamos, en este estado vulnerable. Y también observamos genes asociados al transporte de carbono en la simbiosis nidario dinoflagelado. Entonces, hay genes, hay proteínas que se encargan de transportar nutrientes en nuestras células. Entonces, en este caso, observamos dos proteínas que transportan glucosa y glicerol. Estas proteínas son importantes en la simbiosis nidario dinoflagelado. ¿Por qué? Porque son las que transportan los nutrientes que le proporcionan la microalga al nidario. Lo mismo, hicimos esta comparación entre medusas simbióticas y blanqueadas, y observamos cómo cambiaba la expresión genética de estas proteínas cuando las medusas estaban blanqueadas y simbióticas, es decir, si se estaba transportando glucosa o glicerol en la simbiosis. Hicimos una extracción de RNA. El RNA nos indica qué tanto se está expresando un gen que codifica para una proteína específica que cumple una función, en este caso transportar glucosa o glicerol. Entonces, en medusas sanas, que es la gráfica superior de la derecha, observamos una mayor expresión de genes que codifican para proteínas de glucosa. Sin embargo, en medusas blanqueadas observamos una mayor expresión de moléculas de genes que codifican para proteínas de glicerol. ¿Qué sucedió aquí? Que en medusas blanqueadas dejó de haber un mayor
una mayor translocación aparentemente de glucosa y se empezó a transportar glicerol. Que el glicerol, la importancia del glicerol es que es una fuente de reserva de energía en nuestras células. Entonces, cuando ya no tenemos suficiente glucosa, empezamos a consumir otras moléculas. En este caso, la medusa empezó a consumir glicerol porque no tenía su fuente principal de glucosa. Y bueno, gracias a esto, pues también nosotros podemos ver las consecuencias o lo grave que es la ruptura de esta simbiosis en los arrecifes de coral, en los ecosistemas marinos, ¿no? Ay, la siguiente, por favor. Esta es una colaboración que pues tuve la oportunidad de colaborar con la doctora Rita Sellares, el doctor Sergio Wendolain, el doctor Luis Parmenio Suscún Bolívar. Aquí pues lo que se está haciendo es lo que ellos están trabajando en esta fundación, la Fundación Fundemar de República Dominicana, es la genotipificación de corales. Entonces, pues colaboré para poder obtener ADN de un jardín de corales que ellos tienen en una zona específica ahí en República Dominicana. Y entonces lo que ellos quieren hacer es algo que pues actualmente ya va a ser necesario hacer para la conservación de los arrecifes de coral, es la genotipificación. Es decir, una vez que se obtiene el ADN de los corales, por ejemplo, en este caso del coral Acropora cerviconis, se van a identificar si son individuos si son individuos o una colonia de coral. Se van a seleccionar corales con resistencia a temperatura y a enfermedades. Y bueno, esto va a facilitar programas de trasplante y restauración de arrecifes y pues esto también nos va a permitir apoyar las estrategias de conservación de los corales que podrían ser más aptos para poder sobrevivir en un futuro a condiciones ambientales cambiantes, ¿no? Entonces, este es otro enfoque del uso de las herramientas moleculares para poder conservar grandes ecosistemas como los arrecifes de coral. Actualmente estoy trabajando en artículos de divulgación en conjunto con otros investigadores. La idea de hacer divulgación es llegar a un público más amplio, además de la comunidad científica. Queremos llegar a un grupo más amplio de personas, incluso que no se dediquen a la ciencia, pero que aprendan qué es un arrecife de coral, cómo protegerlos, qué es el ADN ambiental, cómo se usa. Entonces tratamos de usar un lenguaje científico, pero sencillo para que el público pueda leer este tipo de artículos. Por ejemplo, estudiantes, ¿no? De niveles de secundaria, de preparatoria, de universidad, que puedan acceder a estos trabajos de divulgación que nosotros ya hicimos en un artículo científico técnico y que ellos puedan conocer estos temas de un modo más fácil para comprender la importancia del estudio de los ecosistemas marinos, por ejemplo, la conservación de los arrecifes de coral y de las especies marinas, ¿no? Entonces, esta parte de divulgación, pues la estoy reforzando mucho, además de continuar la labor científica, para poder divulgar los trabajos que actualmente estamos haciendo con un público más amplio, ¿no? Que llegue a más personas y pues haya más conciencia también en el cuidado de los ecosistemas del mundo. Entonces, a través de ilustraciones, pues también tratamos de hacerlo más ameno y entendible para un público en general. Y bueno, ya esta es la parte final de la presentación. Les voy a hablar un poquito, bueno, no tan poquito, pero sí, voy a platicarles del estudio actual que estoy haciendo en mi estancia postdoctoral aquí en el Instituto de Ciencias del Mar, en la UNAM. Entonces, lo que vamos a ver es la diversidad y ecología del fitoplancton marino en zonas de mínimo de oxígeno del Pacífico mexicano. Nos vamos a enfocar en identificar picoeucariontes y dinoflagelados potencialmente tóxicos. Volvemos al tema del cambio climático, la importancia de observar determinados grupos taxonómicos en ciertos ecosistemas que actualmente podrían estar siendo modificados por el cambio climático, ¿no? Entonces, las zonas de mínimo de oxígeno son estas zonas que también podrían verse modificadas justo
con el incremento de la temperatura del mar, que también está ampliando su gradiente de temperatura hacia las profundidades. Sí, creo que no cambia otra vez, por favor. Sí. Ay, muchísimas gracias. Entonces, bueno, un poco el del contexto, ¿no? El fitoplancton marino representa 1% de la biomasa fotosintética. Si lo vemos como análogo a un bosque, pues el fitoplancton marino es de los mayores microorganismos que aportan biomasa fotosintética global y generan hasta el 45% de la producción primaria anual. Entonces se encuentran en los primeros 200 metros del océano y su distribución pues depende de la luz, de los nutrientes, de la temperatura y de la disponibilidad de oxígeno, y es clave en la captura de CO2, este CO2 que actualmente está incrementando por las emisiones de efecto invernadero, y la producción de oxígeno. Entonces, ¿por qué estudiar el fitoplancton en las zonas de mínimo de oxígeno? Bueno, las zonas de mínimo de oxígeno son áreas del océano con oxígeno disuelto menor a 20 micras de oxígeno. Se desarrollan principalmente por la alta productividad y las urgencias. Las urgencias permiten también que en estas zonas haya disponibilidad de nutrientes y de oxígeno. Y pues también están aproximadamente a una profundidad de 100 a 1000 metros, especialmente en el Pacífico Oriental. Sin embargo, las actividades antropogénicas, la eutrofización y el calentamiento global, pues están intensificando la disminución de este oxígeno presente en estas zonas y también las están expandiendo. Es decir, que pues justo el incremento de la temperatura ocasiona también que los procesos metabólicos que suceden en determinadas zonas del océano estén cambiando, ¿no? Entonces, cada vez va a haber menos disponibilidad de oxígeno en zonas en donde ciertos microorganismos cumplen justo esa función. Entonces, bueno, pues justo es lo que queremos nosotros estudiar. Las zonas de mínimo de oxígeno son ecosistemas poco explorados, pero son fundamentales para el ciclo del carbono y las redes tróficas marinas. Entonces, con este estudio vamos a identificar la biodiversidad del fitoplancton, ya sea OTUS o ASBs, mediante secuencias de ADN. Vamos a usar secuenciación de metabarcoding del gen 18S para ver picoeucariontes, prasinodermofitas y dinoflagelados tóxicos, ¿no? Bueno, esto nos va a permitir documentar especies nuevas, pero también observar cómo estas especies están adaptándose a ambientes con poco oxígeno. En cuanto a los dinoflagelados tóxicos, por ejemplo, como Alexandrium, queremos ver, su detección es vital. Queremos ver si estas floraciones de estos microalgas, por ejemplo, causan impactos ecológicos y pérdidas económicas. Bueno, eso ya se sabe más bien. También queremos ver la presencia de estos dinoflagelados en esas zonas, ¿no? ¿Cuántos de ellos están presentes en esas zonas debido a que tienen estos impactos ecológicos y pérdidas económicas en pesquerías y en los ecosistemas costeros? Vamos a cultivar algunas especies para hacer análisis genómicos, obtener ADN, a lo mejor también poder estudiar las rutas metabólicas y cómo estas microalgas tienen estas estrategias de supervivencia en estas condiciones de bajo oxígeno. Los resultados pues, nos van a aportar información para modelos predictivos esenciales para entender la distribución futura del fitoplancton marino bajo escenarios futuros de la disminución de oxígeno oceánico. Y pues esta investigación pues brinda herramientas para el monitoreo, la gestión sostenible y la conservación de la biodiversidad de los océanos. Esta es una tabla en donde indicamos las muestras que ya se colectaron para el análisis del fitoplancton marino en estas zonas de mínimo de oxígeno desde el año 2017 al año 2025. En el año 2026 pues todavía no confirmamos si vamos a lograr obtener algunas muestras, esperemos que sí. Ya se realizó la secuenciación de ADN de estas muestras del gen 18S y entonces se están haciendo los análisis bioinformáticos para identificar los distintos grupos taxonómicos que se encuentran en estas muestras. En este caso son picoeucariontes pertenecientes al fitoplancton marino. Entonces se pasa por todos los filtros de análisis de ADN
para obtener esta información. Y lo que queremos ver son distintos grupos también, como las diatomeas, los dinoflagelados, silicoflagelados, los coccolithophoridos, ¿no? Que cada uno de estos grupos taxonómicos tiene un aporte importante en los ecosistemas marinos. Vamos a hacer análisis filogenéticos mediante softwares especializados para distinguir familias y cercanías evolutivas entre los distintos grupos del fitoplancton. Y bueno, pues también vamos a construir redes. Bueno, esta es en la siguiente. Vamos a construir redes de concurrencia, pues para ver justo los estudios que ya se han desarrollado a partir de estos tipos de análisis. Los cultivos celulares pues van a ser indispensables para distinguir especies potencialmente tóxicas y poder obtener su ADN para conocer qué especies tenemos en las muestras. Vamos a hacer redes de concurrencia para comparar cuántos estudios respecto a estos temas ya existen y cuántos faltan por todavía desarrollar. Entonces, estas redes de concurrencia sobre fitoplancton marino, pues nos permiten justo identificar los diferentes enfoques que ya se tienen sobre estos estudios. También queremos lograr identificar una microalga que tiene esta forma como redondita. Entonces queremos observar de qué especie se trata. Creemos que es una posible Prasinodermophyta. ¿Por qué nos interesa esta microalga? En el muestreo del Golca del 2011 fue una de las microalgas con mayor abundancia, con hasta 4 millones de células por litro presentes en esas muestras. Entonces no conocemos qué especie es o su identidad, entonces también estamos obteniendo su ADN, vamos a secuenciarlo para identificar exactamente qué especie es y justo porque en esos momentos estaba en esas grandes concentraciones. Vamos también, bueno, aquí se usan estos marcadores también para observar la función de los grupos del fitoplancton marino. Podemos ver autótrofos, mixótrofos, calcificadores, fijadores de nitrógeno, si son parásitos, gracias a marcadores moleculares que nos dan distinta información sobre cada uno de estos grupos taxonómicos. Un dato interesante que les presenté con el ADN ambiental y que también se observa con el fitoplancton marino es que con el ADN ambiental o la muestra de ADN se ve el predominio de los dinoflagelados. Los dinoflagelados tienen múltiples copias de su gen 18S ribosomal, entonces por eso se ve que son los más abundantes dentro de una muestra de ADN. Sin embargo, es debido a esto. Entonces tenemos que considerar que no podemos hacer una sobreestimación de algunos grupos taxonómicos con ADN debido a su estructura, a su composición celular. Entonces también eso es muy importante que lo consideremos cuando trabajamos con muestras de ADN y distintos grupos taxonómicos. Y bueno, actualmente estoy trabajando en publicaciones científicas, un artículo justo sobre un muestreo del Golca del 2011, en donde estamos relacionando la presencia de los giros oceanográficos, el giro ciclónico, anticiclónico, en zonas del Golfo de California. Entonces, estamos analizando 4 transectos. El transecto, bueno, no sé si aquí se vea en las letras, un transecto llamado A, un transecto llamado B, C y D. Entonces, el transecto A y B quedan justo en el centro o al borde de un giro ciclónico. Los giros ciclónicos pues giran en contra de las manecillas del reloj y eso permite que los nutrientes fluyan hacia la parte superior, ¿no? Los nutrientes de profundidad, gracias también a estos movimientos ciclónicos, fluyan hacia zonas superiores y pues los nutrientes también suben y ayudan a que las comunidades pues también puedan obtener estos nutrientes y se puedan desarrollar. Entonces lo que estamos analizando es las especies de fitoplancton. Ay, se me atoró. Sí, las especies de fitoplancton, ya casi. Las especies de fitoplancton presentes en cada uno de estos transectos y su relación con los giros oceanográficos. Entonces ya clasificamos mediante microscopía
todos los grupos taxonómicos presentes en distintas muestras de estos transectos a diferentes profundidades. Tenemos diatomeas, dinoflagelados, cocoritophóridos, silicoflagelados, distintos grupos taxonómicos. Las prasinodermofitas o las bolitas redonditas que tenemos todavía sin identificar fueron las mayormente abundantes, y pues también justo se encontraron en mayor abundancia en regiones en donde estaban presentes los giros oceanográficos, los giros ciclónicos. Entonces ahí vamos a hacer también la relación entre la abundancia de estos organismos con los giros oceanográficos. Y bueno, pues hubo un mayor predominio de diatomeas, seguido de los dinoflagelados, los ciliados, los silicoflagelados y las cianobacterias. Todo esto mediante análisis en microscopía, tanto óptica como de barrido. También hicimos un análisis de la cantidad de clorofila que se midió en este muestreo, en este crucero del 2011, los perfiles de clorofila con los perfiles de densidad celular. Entonces, en algunas estaciones, las estaciones con asterisco son estaciones que están en los giros oceanográficos, y las estaciones que tienen un guión, es decir, la B y la D, son estaciones que están fuera de los giros oceanográficos. Y pues se puede ver que hay una tendencia a que la densidad celular, el máximo pico de clorofila, esté relacionado también con el pico máximo de densidad celular. Entonces, ese es un análisis que estamos haciendo para la publicación. También la forma de la célula, el tamaño de la célula de cada microalga que identificamos y su contribución en el pico de clorofila, así como pues las especies, la composición de especies y su relación con los giros oceanográficos. El análisis NMDS nos está indicando que pues, la abundancia, la composición del fitoplancton marino es similar entre estaciones que están dentro de los giros oceanográficos, aunque hay algunas estaciones fuera de los giros oceanográficos que también comparten especies con otras estaciones. Sin embargo, pues las estaciones fuera de los giros oceanográficos, como la D y la D, sí tienen una comunidad fitoplanctónica distinta a las estaciones A y C, que están dentro de los giros oceanográficos. Y pues esta es una publicación que está actualmente en trabajo, que esperamos publicar lo más pronto posible, pero estamos justo trabajando en ella. Y bueno, pues estos proyectos generarán conocimiento clave sobre la biodiversidad del fitoplancton marino en las zonas de mínimo de oxígeno. Agradecemos al Instituto de Ciencias del Mar por estos muestreos, al buque oceanográfico del Puma, a los colaboradores y a las fuentes de financiamiento. Y pues yo en lo personal agradezco mucho también a las personas con las que he logrado trabajar, desde mis tutores de maestría, mi tutora de doctorado, la doctora Patti, mis compañeros con los que he logrado hacer todas estas investigaciones. Muchas gracias a todos por su atención y pues estoy atenta a sus preguntas. Gracias. ¿Con este? Ah, sí. Yo creo que sí. Lo voy a apagar. Listo. Muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos toda la investigación que nos presentó, todo lo que ha hecho en estos años. Muchas gracias por compartirla. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que lo vamos a alternar por ser este formato híbrido. Entonces, en lo que vemos cuál fue el asunto con el micrófono. ¿Quieren aquí empezar con alguna pregunta en el auditorio? Y si no, recuerden que quienes están conectados pueden escribir a través del chat o también pueden levantar la mano de manera virtual para abrirles el micrófono. ¿Había alguna anotada? ¿Hay dos? Ok. ¿Hay alguien aquí que quisiera comenzar? Si no, sí, doctor. Le voy a prestar a este doctor en lo. Por favor. Gracias. Bien interesante la plática, está muy bonita y muy complejo todo el trabajo. Espero que pueda realizarlo todo y yo creo que sería de mucha utilidad para muchos de nosotros.
Yo tengo una duda sobre la parte del Golfo de California, donde hablaba sobre la tropicalización del Golfo. Y preguntar si tienen información al respecto, porque hay, tanto para el Golfo de California como para el Golfo de México, hay una controversia muy interesante. La zona de convergencia intertropical se está desplazando hacia el norte. Eso tiene movimientos convectivos muy intensos. El viento sube, se calienta y sube. Eso genera que los vientos del norte vayan más hacia el sur y sean más intensos. Paradójicamente, de la zona de las islas hacia el sur, prevalece las regiones de surgencia. Los vientos, al ser más intensos, producen surgencias más intensas, que es agua subsuperficial que aflora, entonces es agua fría. Y en la parte norte, el proceso de intensificación de los giros ciclónicos lleva agua también subsuperficial a la superficie. Por lo tanto, el Golfo de California, en todos los modelos que hemos trabajado, que han trabajado los colegas chinos, europeos y los colegas del norte, se establece que se va a enfriar. Pero si ustedes están viendo que entran organismos tropicales, sería una demostración más que suficiente para su calentamiento. Pero sin embargo, todo lo que está reportándose es todo lo contrario. En el Golfo de México, este proceso se está dando también. La corriente de Lazo, que es la corriente que lleva el agua del Caribe hacia el Golfo, es el agua caliente, está siendo desplazada hacia el sur por estos vientos del norte. Y entonces, tanto para el Golfo de México como para el Golfo de California, se prevén escenarios de enfriamiento frío. Si ustedes tendrían información de esta tropicalización. Sí, no, pues muchísimas gracias por los comentarios, doctor, y muy interesante lo que nos comparte. Son temas muy especializados ya de oceanografía, del movimiento de las corrientes. En cuanto a la tropicalización, sí es un tema debatido todavía. No se ha establecido como un concepto como tal, es una idea justo que se tiene sobre un posible escenario futuro, pero efectivamente no hay todavía como evidencias que estén reforzando completamente el concepto. Sin embargo, sí se ha visto una tendencia de especies que han cambiado su distribución. Por ejemplo, en los bosques de kelp, del lado del Pacífico, el Pacífico, se me fue el nombre. Pacífico tropical norte Pacífico de la península tropical. oeste, Exacto, la parte oeste exacto. de la península. Los bosques de kelp están desplazándose más hacia el norte. Toda la cobertura que había en la zona sur se perdió y ahora se encuentra mayormente hacia regiones del norte, de todas esas macroalgas. Y pues la biodiversidad también que habitaba en esos ecosistemas se encuentra ya más en zonas frías, en zonas templadas. Eso por un lado. En el Golfo de California, pues la dinámica es distinta. También sí se ha visto que muchas especies que se encontraban antes pues con estos análisis de ADN ambiental también, por ejemplo, primero se creía que la zona norte era poco diversa, porque se hacían antes monitoreos únicamente con buceos o en lancha. Ahora con el ADN ambiental se ha visto que el Golfo Norte es casi igual de diverso que el Golfo Central o el Golfo Sur. La composición de especies es bastante alta, la abundancia de especies, y sí se ve que hay una conectividad de especies. Especies que se encuentran en la zona central, también se pueden encontrar en la zona norte y en casi la misma abundancia. Entonces, podríamos pensar que en un escenario futuro se puede confirmar bien este concepto de tropicalización que justo indica qué tanto las especies van a tener una tendencia a buscar condiciones más templadas, ¿no? Pero si la zona central o sur, si le entendí bien, también está sufriendo de este cambio de temperatura, pues otra teoría que se tiene es que las especies puedan desplazarse hacia regiones más profundas, ¿no? Entonces, son hipótesis que todavía falta responder con más estudios. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más quisiera preguntar de aquí, del auditorio? ¿No?
Tenemos, Nacho, ¿me ayudas a ver lo de las preguntas, por favor? Juan Francia. Le vamos a abrir el micrófono a ¿quién? Juan Francia. Juan Francia. Ok. ¿Nos escuchas, Juan? Ya te habilitamos el micrófono. Hola, buenas tardes. Sí, sí, escucho. Adelante. Bueno, yo le preguntaba, primero felicitar a la expositora, muy interesante su trabajo. Lo que pasa es que acá en Perú, en Lima, estamos trabajando con un proyecto de DNA ambiental en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y algo que venimos trabajando ahora son justamente las extracciones de DNA ambiental de muestras de agua. Y hemos probado diversos kits y tenemos muchos problemas porque hemos probado este mismo kit de Qiagen para sangre, tejido, otro para agua, otro para insectos, otros para microbiomas, porque queremos ver macroinvertebrados marinos. Entonces hemos tenido muchos problemas para identificar cuál es el mejor kit, por eso un poco le preguntaba a la ponente por qué eligió el de Blood and Tissue de Qiagen. Esa era mi primera pregunta. Y la segunda era qué recomendaciones nos daba para hacer las colectas de agua, porque como en el mar hay muchos bichos que se están desintegrando por el propio ciclo del agua, no hay nitrógeno y fósforo, hay nucleasas libres que degradan el ADN y queríamos saber también qué tips nos daba para poder mantener este DNA lo mejor posible hasta que lleguemos al laboratorio y filtremos la muestra de agua y todos estos procesos que calculo que ella también ha pasado por todo esto, ¿no? Y esas eran mis dos preguntas. Muchas gracias. Hola Juan, buenas tardes. Muchas gracias por tus preguntas. Sí, muy interesante ese tema de la obtención de ADN y qué kit utilizar. El kit de Qiagen, Tissue and Blood, que usamos es bastante, digamos, bastante amable con el ADN, no lo maltrata tanto, porque hay kits que tienen, digamos, perlas que rompen mucho los tejidos, que degradan, justo degradan mucho el ADN hasta romperlo. Entonces, con este kit, bajo unas condiciones de temperatura de incubación, se rompen células, porque justo el ADN ambiental que se obtiene, pues muchas veces ya viene casi liberado, suelto o en partículas muy pequeñas de tejido, entonces no requiere tratamientos muy fuertes para no romperlo, ¿no? Entonces este kit es bastante amistoso con el ADN, no se maltrata tanto y mediante periodos de incubación se libera el ADN o se obtiene ADN íntegro. Otros kits, pues sí, justo pueden romperlo mucho, ¿no? Entonces por eso seleccionamos este kit debido a que lo conserva lo más completo posible. La otra pregunta sobre cómo obtener muestras ¿me la puedes repetir, por favor? Disculpa, es que se me olvidó un poquito. Juan, ¿nos escuchas? ¿Cómo transportar la muestra de un lugar a otro sin que también se degrade el ADN? Sí, justo, bueno, pues algo que yo aprendí mucho en el postdoctorado que hice en CICESA, en La Paz, con ADN ambiental, fue cómo trabajar estas muestras de ADN ambiental sin llevar el agua hasta el laboratorio. Toda el agua que colectamos no la llevábamos hasta el laboratorio para evitar la degradación de este ADN. Entonces, en campo se trata de llevar los filtros, el equipo de filtrado, la bomba de vacío, los vasos para filtrar y ahí mismo en la lancha, en donde es posible, filtramos directamente el agua que acabamos de colectar. Recién colectada, se filtra el agua y los filtros los conservamos en unas perlas de sílica que evitan que se llene de hongos o de humedad y de este modo, pues rápidamente se conserva la muestra. Hemos visto que el ADN se conserva bien, tiene buena calidad, buena integridad y pues nos sirve perfectamente para poderlo amplificar. Eso sería como un tip que se puede hacer.
A veces no hay modo de conectar la bomba de vacío en una lancha o en un bote, entonces nos ha tocado usar filtros que son muy complicados, pero pues a veces también se hace de ese modo, que son de estos filtros que vienen empaquetados y con una jeringa se filtran el agua, ¿no? A veces se saturan, pero pues es un modo rápido de conservar las muestras. Ok, muchas gracias, Sí. doctora. ¿Hay alguna pregunta aquí? ¿La verdad? Ok, ¿hay otra en línea? De Juan Lagos. Juan Lagos, si quiere abrir el micrófono. Juan, ¿nos escucha? ¿Juan o Joan? John. Ah, Joan. Joan, ¿nos escucha? Ya le habilitamos el micrófono para que pueda Hola, preguntar. sí. Adelante. Bueno, primero que todo, felicitar a la ponente. Muy buena presentación, muy interesante. Y quería preguntar principalmente qué otros métodos estadísticos, aparte de la diversidad alfa y beta, se pueden realizar para el estudio de diversidad en animales mediante daño ambiental. Además de la diversidad alfa y beta. Pues justo puedes construir gráficas como la que mostré, ¿no? Por ejemplo, gráficas que muestran tu diversidad en un plano 2D o en un plano 3D y que te ayuda a ver cómo es la estructura de tu comunidad en cada sitio o en cada muestra. Ese es un enfoque que es muy interesante porque te permite ver la similitud de tu comunidad y entonces en cada sitio, si la similitud de la comunidad es, más bien, si entre sitios cambia la similitud de la comunidad, pues tú puedes ver qué condiciones ambientales conducen a que las comunidades se estructuren de ese modo, ¿no? Y pues ahí ya nos podemos ir a los datos, a los parámetros físico-químicos, la temperatura, los nutrientes, el pH, todos estos factores que influyen en cómo se construyen, en cómo se conforman las comunidades de organismos, ¿no? Bueno, análisis alfa, pues es que los análisis alfa son bastante amplios. Tenemos índices de Shannon, de Simpson, que nos indica si hay especies dominantes, si hay especies con mayor presencia, diversidad, si hay especies raras, y esas especies raras porque están ahí y su importancia. Y los análisis beta, pues justo son estos planos NMDS, PSOAs. También falta mencionar que hay que hacer análisis estadísticos, por ejemplo, ANOVAs, ANOSIM, PERMANOVAs, que nos permiten justo dar un valor a esa diferencia significativa que se puede presentar en nuestra composición de las comunidades. No sé si respondí tu pregunta o tienes alguna otra duda también, por favor. Sí, Joan, no sabemos si tienes alguna otra duda. Ah, listo. Sí, Joan, no te escuchamos. No, así está perfecto. Muchísimas gracias. Ok, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Pues con esta pregunta cerramos esta sesión. Muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos mucho. Muchas gracias. Le agradecemos mucho toda la información. Esto va a estar grabado y también gracias a quienes nos acompañaron en línea. Hasta luego. Gracias.